En 1978 se estrelló un ovni en territorio boliviano, en Tarija. Sí, un objeto volador no identificado en Bolivia. Están los registros, la prensa argentina, la prensa boliviana, la prensa internacional, fue todo un revuelo. También hay documentos de la CIA que fueron desclasificados y que registran este suceso. Sintieron, las localidades aledañas de Alamamora, un sismo. Y había muchachos en el colegio todavía del pueblo que estallaron los ventanales, no supieron qué era, pero al poco rato vieron que ahí, en las estribaciones de lo que es el Cerro del Zaire, Humareda, no sabían exactamente qué había sucedido, pero sí, los pobladores cercanos vieron que un objeto se había estrellado, no era un meteorito. De ahí empezó todo lo que es la intervención militar, porque hicieron un cerco en esa zona, los militares bolivianos. De ahí invitaron a expertos de accidentes, argentinos más que todo, aéreos, porque pensaban que era un objeto, digamos un avión, una parte de un avión que se había estrellado. Descartaron totalmente, claro, en los informes posteriores. Luego también averiguaron si Chile hubiera lanzado un misil contra Bolivia. Sabemos que este conflicto que tenemos, etcétera, desde mucho tiempo, bueno, los chilenos dijeron que no habían mandado ningún misil contra Bolivia ni nada, entonces se descartó. Luego, paralelamente a esto, ya empezó a hablarse de que había algo muy extraño que había sucedido, porque todavía había acceso, los pobladores de ahí se dieron modos de llegar hasta el objeto, que era casi de un tamaño de un jeep, un poquito más grande, pero que tenía una forma ovalada. Ahí es donde se dieron cuenta que no era un avión, no era nada, digamos, humano. Vinieron militares norteamericanos, a la cabeza del militar, el coronel John Haley y el mayor, no me acuerdo ahorita el apellido, son dos jefes militares de alto rango que vinieron junto a un grupo de militares norteamericanos también, y un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces hicieron ya el recojo del aparato juntamente con los militares bolivianos, los soldados que tenemos, y el 17 de mayo ya se lo llevaron el aparato a los Estados Unidos, que vieron, lo que ha averiguado es que los pobladores habían visto seres que han sacado, después del impacto salieron de la nave, pero quedaron muertos, eran 3. Uno se fue, herido. Ellos comentan, de acuerdo a su informe, que tenía una herida en una pierna, una de estas criaturas, y que salía como no sangre, sino salía como una especie de aceite de vehículo. Claro, no vamos a entrar en dilemas si eran androides o robots, o eran criaturas que tal vez tienen otro componente, digamos, como la sangre nuestra, eso ya es otro tema. Pero sí, efectivamente han habido 3. 2 fallecieron en el lugar y 1 se escapó. No se supo si lo atraparon, eso ya quedó ahí, no se supo más de la otra criatura. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hoy vamos a conversar, a rememorar este suceso en la historia boliviana, y lo vamos a hacer con un personaje que hemos invitado. Él es Juan Carlos Aliaga, un hombre que ha dedicado una buena parte de su vida a indagar este tipo de hechos, y hablaremos sobre este suceso y sobre su persona, sobre las indagaciones, sobre las experiencias que ha tenido. Los saludamos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto estar acá en el programa. Qué bueno, Juan Carlos. A ver, hágame recuerdo qué pasó en 1978. El 6 de mayo de 1978, al promediar las 16 horas aproximadamente, se vio en Tarija, en la ciudad de Tarija, un objeto que iba encima del cielo, pero que cruzó la ciudad. A los pocos minutos se estrelló en el Amamora. Eso está en la frontera entre Argentina y Bolivia. El Cerro El Zaire es donde impactó este objeto. Al principio la gente no sabía qué es lo que había sucedido. Obviamente muchos no entienden o entendemos, digamos, este tipo de eventos. Pero sí, lo que causó revuelo ha sido un sismo. Mucha gente pensaba que había sucedido algo. Sintieron, las localidades aledañas de Alamamora, un sismo. Y había muchachos en el colegio todavía del pueblo que estallaron los ventanales, no supieron qué era, pero al poco rato vieron que ahí, en las estribaciones de lo que es el Cerro del Zaire,
Humareda. No sabían exactamente qué había sucedido, pero sí, los pobladores cercanos vieron que un objeto se había estrellado, o sea, no era un meteorito. De ahí empezó todo lo que es la intervención militar, porque hicieron un cerco en esa zona, los militares bolivianos, para indagar qué había pasado. Pero como en ese lugar hay muchas plantas y todo aquello, era difícil el acceso. Así que prefirieron dar parte a la Gendarmería Nacional Argentina, o sea, los amigos argentinos, que desde ese lado, estamos hablando de 1978, cuando las carreteras acá en Bolivia casi eran inexistentes, el único acceso era por territorio argentino, ingresar de vuelta a Bolivia para estar ahí en la Mamora. Entonces era difícil. Entonces vinieron ya gente encargada de la Gendarmería Nacional Argentina para hacer los primeros levantamientos, digamos, del lugar que había sucedido. Y bueno, vieron que era algo extraño porque se veía un objeto metálico que se había estrellado ahí, y decidieron ya dar parte primero a las autoridades bolivianas porque estaba en territorio boliviano, y decirles que la gente encargada de la Universidad Misael Saracho de Tarija se hagan presentes. Bueno, vinieron gente encargada, más que todo cuestión de, digamos, ciencia y todo aquello. No dijeron nada porque no era, digamos, su competencia, porque vieron ahí que no entendían qué sucedía. De ahí invitaron a expertos de accidentes argentinos, más que todo aéreos, porque pensaban que era un objeto, digamos, un avión, una parte de un avión que se había estrellado. Descartaron totalmente, claro, en los informes posteriores. Luego también averiguaron si Chile hubiera lanzado un misil contra Bolivia. Sabemos que este conflicto que tenemos, etcétera, desde mucho tiempo, bueno, los chilenos dijeron que no habían mandado ningún misil contra Bolivia ni nada, entonces se descartó. Luego, paralelamente a esto, ya empezó a hablarse de que había algo muy extraño que había sucedido, porque todavía había acceso. Los pobladores de ahí se dieron modos de llegar hasta el objeto, que era casi de un tamaño de un jeep, un poquito más grande, pero que tenía una forma ovalada. Ahí es donde se dieron cuenta que no era un avión, no era nada, digamos, humano. De ahí dieron parte ya el gobierno boliviano a la embajada norteamericana para que se hiciera presente. Sí, la CIA. Uno dirá, pero eso se encargan, sí, porque ellos se encargan. Bueno, el FBI, hay que hacer un paréntesis acá. Muchos hemos visto las películas o hasta series de televisión que el FBI se encarga de todo lo que es extraterrestres, todo aquello. El FBI es encargado netamente en territorio norteamericano porque es algo propio de ahí. La CIA, ellos sí tienen sus brazos ahí que pueden moverse por cualquier parte del mundo, cuestión terrorismo, alzamiento armado y cualquier cosa, y también este tipo de eventos, ¿no? Entonces vinieron ellos, dieron un informe, pero después, esto fue el 6 de mayo, de ahí fueron corriendo los días, y el 14 de mayo de ese 78, justamente varios días después de haber sucedido el hecho, ya vinieron militares norteamericanos a la cabeza del militar, el coronel John Haley y el mayor, no me acuerdo ahorita el apellido. Bueno, son dos jefes militares de alto rango que vinieron junto a un grupo de militares norteamericanos también, y un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces hicieron ya el recojo del aparato juntamente con los militares bolivianos, los soldados que tenemos, y el 17 de mayo ya se lo llevaron el aparato a los Estados Unidos. ¿Qué suceso? He leído también en mis pocas indagaciones, usted lo ha hecho en profundidad, de que este caso en específico sucedido en Bolivia tiene un impacto en la historia de la ufología en Sudamericana, ¿no? En realidad, impacto va a ser siempre a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Todos estos aparatos que tenemos, pantallas planas, celulares y todo lo que tenemos en tecnología, han sido sacados de las naves extraterrestres. Claro, si hablamos de Bolivia, también ha ido a parar esa tecnología a Estados Unidos. No solamente son los norteamericanos. Uno dice, bueno, aquí no vamos a entrar en política, obviamente. Sí. Muchos le decimos a los gringos aquí, los pero gringos los rusos allá, también lo hacen, ¿no? Los soviéticos en ese tiempo. Sí. Ya, porque ellos también han estado en otros lugares. No es el único caso. Sabemos Roswell en Estados Unidos, el año 47 hubieron otros casos también dentro de Estados Unidos.
en el África. Hay un caso acá en el Brasil el año 91, 92 aproximadamente, donde una nave cayó en el Brasil, ¿ya? Los militares brasileños, es el caso Varginha, se llama, los militares brasileños impidieron que los norteamericanos se lo lleven al aparato, se quedó, ¿ya? Y bueno, sabemos que Brasil, claro, no será una potencia tecnológica como es Estados Unidos, Japón, etcétera, pero vemos que tienen una tecnología mucho más avanzada en Latinoamérica, o sea, lo que es Sudamérica. Entonces, ese es el impacto, o sea, cuando caen estas naves prácticamente no solamente ver los cuerpos de las criaturas, sino es la tecnología que llevan internamente. ¿Y en el caso boliviano se vieron restos de seres no humanos? Sí, efectivamente, yo ya hice indagaciones posteriormente. Todavía estaba en vida el señor Bob Pratt, era británico, un investigador de fenómeno ovni, falleció en 2011, 2010 más o menos, y estuvimos hace tiempo atrás en contacto. Él ha hecho una investigación, todo el informe está en inglés, se llama Moon Dust, o sea, polvo lunar en inglés. Entonces, él en ese informe dice, porque él ha llegado acá a Tarija también, que vieron, o sea, lo que ha averiguado él, que los pobladores habían visto seres que han sacado, o sea, después del impacto salieron de la nave, pero quedaron muertos, eran 3. Uno se fue, o sea, herido. Ellos comentan, ¿no? O sea, de acuerdo a su informe, que tenía una herida en una pierna, una de estas criaturas, y que salía como no sangre, sino salía como una especie de aceite de vehículo. O sea, claro, no vamos a entrar en dilemas si eran androides o robots, o eran criaturas que tal vez tienen otro componente, digamos, como la sangre nuestra, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero sí, efectivamente han habido 3. 2 fallecieron en el lugar y 1 se escapó. No se supo si lo atraparon, eso ya quedó ahí, o sea, no se supo más de la otra criatura. Los testigos, porque habían testigos, ¿no es cierto?, pudieron tener un contacto, poder observar este suceso de los restos. Había pobladores, como dije, o sea, ellos saben, o sea, cuando uno vive en un lugar sabe donde hay un cerro. Mineros también, entiendo, ¿no? Un poco, así, sí. Minería casi no, pero lo que eran gente del lugar que fueron justamente al Cerro del Zaire para ver qué es lo que había sucedido. Entonces, gente que, o sea, no interactuaron, no es que hayan visto y hayan hecho el contacto, no, sino lo que ha sucedido ahí es que han visto los cuerpos ya tirados porque salieron de la nave, según explican ellos, y murieron, o sea, a los pocos minutos. Tal vez el aire nuestro es tóxico, pienso. Y el otro estaba herido y lo vieron meterse ya por la maleza, todo eso del lugar que está el cerro, ¿no? Entonces vieron que estaba herido, o sea, tenía una herida y que salía de ahí un líquido aceitoso que iba dejando marcas por el camino. Bien, ¿por qué Juan Carlos se ha dedicado una buena parte de su vida, entiendo, a indagar este tipo de sucesos, de hechos? Entiendo que usted ha tenido un nivel de contacto, de relacionamiento en una circunstancia de su vida en la niñez. Cuéntenos, por favor, respecto de esto. Todo sucedió en 1986. En ese tiempo yo tenía 14 años de edad, porque en mayo cumplo años, todavía tenía 14, entrando a los 15. Yo vivía en la ciudad de La Paz. Para mí era normal porque estábamos hablando del 24 de enero de 1986. Como estábamos de vacaciones, mi primo, mis amigos de la zona, siempre nos íbamos a los cerros de La Paz. Ya por manera de caminar, era vacaciones y todo aquello, y trepábamos los cerros de ahí. Y sucede que ese 24 de enero, cosas del destino, pienso yo, ni mis amigos, o sea, del barrio, los vecinitos que tenía ahí, y también mi primo, que no pudieron salir, sus papás les llamaron la atención, no sé qué, y como yo soy cumplido, para mí mismo inclusive, yo dije, yo tenía ya planificado ir al cerro hoy, y me fui, ya, todo normal, conocí el camino, ya varias veces había subido, se tarda casi 1 hora y media hasta llegar hasta donde íbamos, pero yo siempre, bueno, salíamos con mis amigos a eso de las 14 horas y lo mismo hice yo, subí y bueno, lo que yo llevaba era siempre prismáticos para ver la ciudad, todo aquello, eso es la parte de la historia, ¿no? Pero como yo había llegado ahí un poquito más allá me fui, casi 1 hora y media, casi 2 se tardaba, digamos, era 2 de la tarde, 3 y media. Un rato estuve, subí un poco más y estaba ya
atardeciendo, porque la bajada es casi igual, 1 hora y media, más o menos, ¿no? Entonces yo decidí volver por un lugar que nunca había bajado. O sea, era para cortar camino, pero yo sabía que iba a llegar ahí a lo que es el abajo, porque ahí había una avenida ya. Bueno, entonces yo estuve en ese lugar y bueno, me empezaron a perseguir unos perros, unos animales ahí, ¿ya? Y entonces corrí. Y era así, digamos, esto era el cerro y había un sendero, así como en la mesa, ¿no? Ya, había un sendero que aparentemente era algo sólido, había pasto, todo aquello, y yo decidí ir por ese lugar, y no era sólido, había sido pasto, y ahí pisé en falso prácticamente, y empecé a rodar. Uno dirá, ¿y para qué cuenta esto? Porque tiene que ver mucho de lo que sucede de ahí en adelante en mi vida. Entonces empecé a rodar, ¿ya? Yo pienso que aquellos que también han tenido un accidente, por ejemplo, que hayan tenido algo fuerte en su vida, todo pasa lento, como cámara lenta. Yo veía pasar latas, piedras, pero era eterno, o sea, para mí era bien lento. Y no me dolía nada, o sea, no es para decir que uno chocaba algo y estaba dolorido y que uno se encorvaba de dolor, no sentía nada, iba rodando. Lo único que pensaba esos instantes largos, ¿ya? Porque yo en ese tiempo mi hermano era chiquito, ¿no? Y yo decía, ¿qué será de mi hermanito? ¿Qué será de mi papá y mi mamá? ¿Me encontrarán ahí? O sea, ya pensaba eso. Entonces yo decía, bueno, a ver qué pasa. Y en ese interín de tiempo sentí yo que algo o alguien, por eso en ese tiempo no sabía qué era, que alguien me sujetaba, así como una madre sujeta a la criatura, entonces para protegerla. Como protegiéndolo. Sí, entonces caí, y luego caí al suelo, sí, efectivamente, ya al llegar al suelo, lo único que vi es que sí, o sea, quería saber si estaba completo, y no, hasta el día de hoy no tengo ninguna fractura, ningún problema de salud, como me ve estoy tranquilo, ya, nada de nada, y claro, llegué al suelo, ya aturdido, sí, y como bajando la avenida más o menos ha debido ser unos 20 minutos más. Ahí ya estaba la casa de mi tío y ahí estaba mi abuela, ¿ya? Claro, estoy explicando cómo comenzó todo, o sea, el relato, ¿no? Una consulta, perdone, cuando usted sentía que estaba siendo protegido, ¿esa protección era una protección física? Etérica, pero a la vez, no, ahí es como que fuera, digamos, intermedio, o sea, ni físico ni astral, digamos así, o sea, algo intermedio. Y una aclaración también importante, aquellos que son casi de mi edad, ya 53, 54, un poquito menos tal vez, se deben acordar, y esto es a nivel nacional en Bolivia, solamente existían 2 canales, el canal universitario y el canal 7, Televisión Nacional. Bueno, entonces, no, y si se acuerdan, no había programación, empezaban 4 o 5 de la tarde, habían enlatados, o sea, pura música, videos musicales, todo aquello, tipo 7 de la noche era un informativo, luego otra vez enlatados, o sea, musicales, algún que otro dibujo animado y ahí acababa, todos los días obviamente era eso. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no había, digamos, una influencia de documentales, porque no los daban, ¿ya? Luego tampoco había una influencia religiosa en mi familia, porque ni mi abuela, ni mi mamá, ni mi papá, no les interesaba mucho la cuestión religiosa, para decir siquiera, bueno, la tía, mi abuela o mi abuelo me decían, bueno, hay que creer en el Señor Jesucristo, o que los ángeles divinos, etcétera. No es que me está haciendo la burla, pero era así. Entonces, cuando yo caí, no estaba en mi mente eso, el Señor me está salvando, okay, o la Virgen María, no, nada, como no había sido instruido, digamos, en esas cosas, bueno, caí, punto. Ahora viene lo interesante, claro, estaba convaleciente, me habían llevado al médico, todo eso, claro, me había mordido y todo el perro, ni cuenta me había dado, hay unas marcas ahí, pero me llevaron al médico, me dijeron, no tiene nada, claro, dolorido, sí, estuve convaleciente, como digo, sí, todavía estábamos en vacaciones de colegio. Y entonces ahí, en ese tiempo de convalecencia, casi 7 días, no tirado en cama, pero sí, digamos, moviéndome apenas, sentí la presencia nuevamente de ese ser.
¿ya? De ese ser que venía a mi cama, o sea, estamos hablando a nivel energético, astral. Okay. Y presentó, se llama Otar, es de la raza felina, es una criatura que viene del espacio, o sea, él es varón, macho. Se presentó. Sí, y me dijo que vengo del espacio, yo te protegí para que no te suceda nada, etc. Y de ahí en adelante, me dijo él, te voy a ir enseñando a desarrollar todos los poderes internos, mentales y espirituales. Y bueno, pasó el tiempo, fui aprendiendo, y eso no es que me lance flores. Tengo mi canal de YouTube, me hacen entrevistas así como usted a nivel nacional e internacional, y donde cuento lo mismo prácticamente, pero desarrollé las capacidades de poder ver el futuro. Okay. ¿Ya? Y ahí está mi canal de YouTube. Yo pongo referencia a lo más cercano, el año 2023 para el 2024 me hizo una entrevista una periodista argentina, acerca de quién iban a ganar las elecciones en Argentina. Entonces había ahí el señor Massa, el señor Milei y la señora Patricia Bullrich. Y claro, yo no hago parafernalias ni nada, simplemente cierro unos instantes en mis ojos y entro en contacto directamente con mi guía, porque en realidad se llama guía, es un guía que viene del espacio, obviamente. Uh-huh. Entonces me dice la periodista en la entrevista, que está, como les digo, está en YouTube, y me dice, ¿quién va a ganar las elecciones? Porque habíamos hablado de ovnis y demás cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, ¿quién va a ganar? Entonces cerré los ojos, sentí, visualicé y canalicé aquel mensaje, y me dice que va a ser Javier Milei. Todavía nadie sabía quién iba a ser exactamente. Claro, hubo la segunda vuelta. Ahora, ahí mismo en la entrevista, como yo canalicé y visualicé, que la mujer, o sea que era la tercera para hacer esta cuestión de la contienda electoral, es la señora Patricia Bullrich. Y entonces yo le digo a la periodista argentina, mire, esta señora, ya Patricia Bullrich, va a estar en el gobierno del señor Milei. Y ella, claro, me dice, como él vive ahí, sabe la idiosincrasia de los políticos. Sí, no va a ser, porque difícilmente no coincide ni con uno ni con otro. Bien, pasó el tiempo, ganó Milei, y esta señora Patricia Bullrich es actualmente la jefe de defensa y Correcto. Seguridad de Argentina. Está participando en esto, o sea, en el gobierno. Y 2024, el año pasado, en el mes de enero aproximadamente, para un canal norteamericano, me pregunta el periodista, ¿no?, ¿quién iba a ganar las elecciones en Estados Unidos? Todos querían, claro, Biden todavía estaba como candidato, hasta que fue Kamala Harris, que ha hecho la sucesión ahí como candidata. Sí. Bueno, la cosa es que nadie lo quería a Trump, muchos no lo quieren, bueno, es otro tema, ya que no es político, pero no lo querían. Pero todos pensaban que iba a ser Biden o Kamala Harris. Y en enero de 2024 yo igual hice la canalización, todo aquello, y salió efectivamente que iba a ser Donald Trump. Yo ahí al vivo, que también está en el YouTube, le dije, va a ser Donald Trump. Y fue así en noviembre de este año. Mire usted, qué interesante, Juan Carlos. Entonces, por favor, vaya haciendo las canalizaciones, porque le voy a preguntar quién va a ganar la elección próxima aquí en Bolivia. Antes de eso, Juan Carlos, últimamente, no sé si es porque la comunicación se ha multiplicado debido a esta revolución tecnológica que hay, pero hay mucha información sobre avistamientos. Es decir, lo que hemos empezado relatando en 1978, ahora hay en Estados Unidos, sobre todo, un montón de supuestos drones, ovni, en Argentina, en Chile. ¿Eso siempre ocurrió? ¿Es un fenómeno? ¿Nos dice algo? Prácticamente las apariciones o avistamientos ovni siempre ha existido desde hace miles de años. ¿Por qué digo miles de años? Porque hay vestigios acá en Samaipata, en Tiahuanacu, en lo que es el Salar de Uyuni, si hablamos de Bolivia, lo que es Argentina, en Córdoba, y muchos lugares en el mundo. Bien, siempre ha habido. Claro, la tecnología, ahora tenemos un aparato del celular, podemos grabar. Ahí está la facilidad. Antes había que cargar una cámara fotográfica que no se podía, digamos, había que revelar, pasar el tiempo. Bueno, ahora no. Ha habido siempre. Hay ahora y va a seguir habiendo. Ahora, la diferencia está en que se están manifestando más intensamente. Desde el año 2000,
2016, cuando estaba entrando todavía Donald Trump en el primer mandato, él por orden ya ejecutiva, que le llaman, es un decreto en otras palabras, él ha obligado a las fuerzas de seguridad, la CIA, el FBI, el Pentágono y otras más que están en Estados Unidos, a desclasificar sus archivos. Ya, no solamente de OVNI, sino de lo que ha muerto Kennedy y otras cosas más, ahora está esto, ¿no? Pero ha dado la orden, o sea, un decreto que ya con el cambio de Joe Biden igual lo ha hecho, o sea, ellos prácticamente respetan, si lo que hizo un presidente y dejó ahí un decreto, siguen manteniendo aquello que es de interés nacional, digamos, ¿no? Como acá entra uno, sale el otro, le patea todo lo que ha hecho y seguimos en lo mismo, entonces ellos son muy metódicos y tienen aquello. Entonces, se ha ido desclasificando y ustedes han debido ver desde 2016, 2017, 18 y luego estuvo Biden, ¿no? Todo este tiempo, se ha mostrado a nivel mundial, ¿ya? Los informes de pilotos, agentes de la CIA, agentes del FBI, mostrando al público ante el Congreso norteamericano. Así es. ¿Ya? Para que se sepa. Entonces, prácticamente la presencia de ovnis está ahí. Ahora, el año pasado, antes de las elecciones en Estados Unidos, ha habido una presencia masiva de ovnis en New Jersey, para ser más claro. Entonces, donde han habido dos cosas interesantes: presencia de ovnis, sí, como conocemos, objetos voladores no identificados, pero a la vez drones que son de fabricación humana, pero que han hecho, digamos, una especie de, no guerra, sino persecuciones. ¿Para qué? Para que sepamos la diferencia de uno y otro. ¿Y qué cosas tiene la vida? En la casa de Donald Trump, en esas fechas, ha aparecido unos ovnis, nada que ver drones, encima de la casa de Donald Trump. ¿Hay el registro? Está ahí, todo está ahí, o sea, yo tengo el material, o sea, está ahí. Él mismo declara, Donald Trump en ese tiempo, están aquí encima de mi casa, está ahí, uno puede ver Fox News de esa época, o NBC, lo que está, él mismo declara. Y que nos digan, y él mismo pedía en ese tiempo, porque no era electo ya como presidente, pero él pedía, quiero que nos den un informe, o sea, de la Secretaría de Defensa, que es equivalente al Ministerio de Defensa, quiénes son, por qué vienen y para qué están aquí. Entonces uno puede ver los registros de esos canales internacionales y ahí está. Entonces hay muchas cosas, y aquí en Bolivia hay algo que sucede. Me di cuenta que hay mucho hermetismo, ni que fuéramos nosotros pues un país que fabricáramos bombas atómicas. La verdad es una crítica bien clara, ni un bolígrafo hacemos, pero han habido presencia de ovnis. Yo tengo unos videos donde en la base aérea de ahí de Cochabamba, o sea, Jorge Wilstermann, que comparte con los militares, ya el año 2023, más o menos en el mes de septiembre, ha habido presencia de ovnis mientras los militares estaban haciendo, creo, por el aniversario de Cochabamba, unas parada militar. En plena base aérea, estaban los helicópteros y de aquí de la Fuerza Aérea, y sucede que estaban volando. Ahí yo lo tengo, los videos, están ahí la Fuerza Aérea, y encima del aeropuerto de Jorge Wilstermann está ahí volando la nave, y un helicóptero de la Fuerza Aérea levanta vuelo ahí. Y yo me di el tiempito de ir hasta Cochabamba justamente para indagar aquello. Y lastimosamente nuestros militares no quieren hablar de aquello. Y también los militares bolivianos no quieren hablar del tema de la mamora que habíamos tocado del año 78. O sea, no me explico por qué tanto hermetismo. Ahora, no voy a dar nombre, pero sí, hay una señora que es una amistad nuestra, o sea, me refiero con mi esposa Mar, que es esposa de un jefe militar de alto rango, no voy a dar nombres por seguridad. Ella dice que está totalmente prohibido hablar de este tema, ¿ya? Porque también hace unos años atrás, cuando era más joven, otro grado tenía su esposo, hizo una persecución a un ovni, o sea, 2 aviones militares de acá, ¿ya? Y uno de esos se le acercó el ovni al avión y cayó. ¿El avión? De los aparatos ¿O el avión o el ovni? No, el aparato, o sea, el avión boliviano. ¿Ya? Y eso está en secreto porque han perdido un avión, ¿ya? Y no quieren dar más informes porque ha muerto también el piloto.
Entonces, hay un hermetismo, porque esto debería salir, pero esto está así entre nos, digamos, o sea, por esta amistad que tenemos con esta persona, que es la esposa de un militar. Entonces, no me explico por qué tanto hermetismo. Ahora hay algo que se va a sorprender. Uno dirá, esto de los extraterrestres es ahí nomás, muy ficticio aparentemente, y que están en los gobiernos. No voy a dar el nombre, pero en el gobierno del señor Evo Morales ya había una persona que estaba ahí en los niveles de mando más altos también en el gobierno de esa época. Se contactó conmigo este señor, ¿ya? Usted que habla de estos temas, un poquito le voy a explicar, y tuvo la hidalguía, pero me dijo, usted va a guardar mi nombre en reserva. Y él me dice, yo trabajo no solamente en este gobierno de ese señor, Evo Morales, ¿ya? Yo he trabajado en diferentes gobiernos, tanto izquierda y derecha, desde los años cuando ha estado Jaime Paz Zamora, estamos hablando desde los años 90. Ha ido pasando por diferentes cargos a nivel político ahí, pero dentro del Palacio de Gobierno, no en el Congreso, nada, dentro del Palacio de Gobierno. Y él me dice que desde esa época de Jaime Paz Zamora vienen a visitar unos personajes, al principio decía él, son gringos que están viniendo a visitar, ¿ya? Pero en este caso, en época de Evo Morales, no van a ser gringos, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, por el porte que tenían, un traje totalmente limpio, bien lustrado, los zapatos eran dos, ¿ya? Unas gafas oscuras, pese que estaba todo oscuro en el lugar, ya, o sea, dentro de las oficinas, ya ahí dentro del palacio, y dice, pero lo extraño, dice que no tenían buen aroma, obviamente, dice, tenían olor a charco o sea, un desagüe de un alcantarillado. Nauseabundo. Sí, entonces caminaban así, pero entraban. Desde esa época de Jaime Paz, en diferentes gobiernos también, por lo menos al año, unas 3 a 4 veces visitaban a los presidentes y también ministros cercanos, o sea... Visitaban, se refiere a que tenían diálogo con la autoridad. Diálogo. Y luego se iban. Igual no se quitaban los lentes, dice, y se encerraban ahí y punto. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón, ¿quiénes son ellos? ¿Qué hacen? Porque según el relato también no tenían la piel como la que tenemos, por más que sean blancos, rubios, pero tenían aspecto escamoso. Y no solamente es eso, hay una persona que era de la alcaldía de aquí, ¿cuál es el pueblo aquí? Puerto Quijarro, me parece, allá en la frontera. ¿Sí? ¿Roboré? Por esos lados, ¿ya? Es una señora que era concejal de la alcaldía de ahí, que también se contactó, no es que esté cambiando de tema, pero voy a ir a lo mismo. Ella tiene su chaco, sus haciendas, todo aquello, pero en ese lugar, más allá, unos kilómetros más allá, ya están unos ríos caudalosos y unos pantanales. Parece que es el pantanal, no me quiso decir. Puerto Suárez, tal vez. Sí, ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ella dice que ve salir de las aguas de ahí unas criaturas, que no son los cocodrilos y caimanes que están ahí, que de dos pies, bípedos, erguidos, que caminan ya en las noches, ¿ya? Y luego, al poco rato, se los ve con traje, con ropa, y luego vuelven y se entran ahí de vuelta al charco, al río de ese asunto. Entonces, ¿no será aquello que nos cuenta la historia, tal vez algunos fantasiosa, de que los reptilianos, que es una raza extraterrestre, así como en el caso mío hice contacto con los felinos, hay los pleiadianos, hay los aviares, o sea, criaturas como aves, pero que vienen de otros lugares? ¿No será que estos reptilianos tienen contacto con el gobierno boliviano? Por eso es que me di el tiempito ahora de explicar. Con los gobiernos, no solo con uno, ¿no es cierto? Sino con todo, o sea, él relata desde que empezó a trabajar esa persona, año 92, 93, que estaba Jaime Paz Zamora todavía. Entonces, en adelante, todos los gobiernos son visitados por lo menos 3 a 4 veces al año por esos seres que tienen aspecto humanoide, pero gafas oscuras, no se sacan para nada, un traje totalmente limpio, bien, pero el aroma que despiden o se tienen es fétido. Entonces, esa es la diferencia. En el caso suyo, ¿el contacto ha sido físico?
físico astral, digamos, porque ellos son más etéricos, no son tan físicos. Ya. Entonces hay un contacto, por eso hay muchas cosas que me dijeron, no solamente en cuestión de política, ¿no? Sino también de otros asuntos para afuera, también para México, sobre terremotos, huracanes y todo aquello. Entonces me alertan. Eso no significa que yo esté las 24 horas pues así queriendo contactarme, ¿no? Tengo mi esposa, tengo mis hijos que ya son grandes, no son niños. Voy al cine, veo las novelas con mi esposa, veo el fútbol, o sea, una vida normal, común. Eso sí, doy cursos de control mental y otros temas, o sea, para el crecimiento espiritual y mental, para tener actitud mental positiva. Bueno, entonces, cuando se trata del contacto, me alerta y me dice, me soñé algo, hay algo que me quieren decir. Entonces ahí yo pido información, ¿ya? Y me dice, bueno, tal cosa, bla, 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 esto va a suceder. Y cuando yo he empezado a tener los primeros contactos con este ser, claro, mi mamá, yo le decía a mi mamá, a mi papá ahí en casa, a mi abuela y todo aquello, mira mami, el vecino de 2 cuadras más allá va a fallecer. Y claro, una madre dice, pero no hables tontería, no va a suceder nada. A los pocos días, ¿ya? Lo que sucedía era que sí, efectivamente, ese señor, ese vecino fallece, ¿ya? Y así, un montón de cosas. Y también no era solamente cosas desastrosas y luctuosas, ¿no? Sino también yo le decía, mira, mi tía tal se va a embarazar. Y también, bueno, la tía esa estaba con problemas con su esposo, etcétera, y tampoco habían vuelto, ¿ya? Al poco tiempo vuelven y después de ese poco tiempo pues hay noticias de que la tía estaba embarazada. Entonces son cosas así. Y bueno, ahora claro, hay cosas que suceden también que una vez le comenté a mis hijos, todo aquello. Yo escucho cuando va a ser algo muy fuerte el arrastrar de cadenas. Parece tétrico, es cuando algo muy fuerte va a suceder, digamos, en la cuadra o dentro de la familia, es alguien que se va a ir. O también escucho las almas, digamos, a unas cuadras más allá, escucho, eso ya, porque este ser me ha entrenado a recibir este tipo de mensajes también de esa manera. Entonces uno capta. Y no solamente es eso, sino también llanto o risas de niños. Significa que se va a ampliar la familia o va a haber alguna cosa interesante. ¿Y es duro vivir así? ¿Cómo conlleva estos anuncios? Por ejemplo, cuando es algo grave, una muerte. O sea, a veces cuando es muy privado, digamos, el entorno, o sea, digamos lo normal, ojalá que no le pase nada a mi mamá, ojalá que no le pase nada a mi papá, o a mi prima, a mi primo, o sea, los más cercanos, ¿no? O los hijos, ¿no? Entonces uno ya está alerta, ¿ya? Entonces uno está tranquilo, ve, observa, se le dice, digamos, el tío tiene que viajar, ¿no? Mira, tío, está lloviendo mucho, no vayas por carretera, no viajes de aquí a 2 semanas, digamos. Entonces no se le dice, yo recibí tal cosa. Claro, Normal, claro. se dice, mira, tío, hay estos derrumbes, sí, no, sí, está bien, gracias, punto. Entonces, es así, entonces, para tener en cuenta. Y bueno, es lo que sucede. Entonces, bajo ese entrenamiento que he tenido con este ser, puedo ver ese tipo de cosas o sentir. O sea, yo ya me doy cuenta, o uno a veces le dice a alguien, ¿no? Mira, cuando uno ya entra más confianza, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto, te va a salir mal. Y sucede que aquello, ¿por qué? Por su terquedad, pero lo hizo, pero se desvirtió en cualquier evento. Claro. Juan Carlos, ¿quién va a ganar la próxima elección en Bolivia? No quiero que se piense que uno va dirigiendo ya los votos, porque aquí van a decir, está ahí, que aquí, que allá, para una tendencia X o Z. Lo que sí les digo, antes de las elecciones va a haber convulsión. Posiblemente van a querer evitar que haya elecciones por motivos políticos. Por eso yo digo, no voy a entrar en detalles porque no quiero que piensen uno y otro, ¿no? Van a evitar aquello, pero la población misma va a respetar aquello que se tiene que dar. Ahora, una tendencia fuerte está que va a ser alguien, ¿ya?, que ya fue antes mandatario. Nada más, no vamos a hablar de nombres y apellidos, pero si uno se da cuenta, pero previamente va a haber un intento de convulsión para evitar las elecciones.
Eso es lo que le Muy bien. Bueno, Juan Carlos, ha sido realmente muy interesante poder escucharle, poder recoger este testimonio tan valioso que tiene que ver con una temática que evidentemente pareciera un tabú en nuestra sociedad, ¿no? En nuestros noticieros no se habla muy poco sobre esto, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Sí, es que nosotros en Bolivia no estamos preparados. Por ejemplo, en el Perú, en los noticieros siempre hablan de diferentes temas, obviamente, pero si aparece algo ahí, lo hacen en Chile. Y no nos olvidemos, y esto ya casi para ir terminando, Claro que sí. La Fuerza Aérea Peruana, muy aparte de lo que ellos hacen, hay un grupo de gente civil, como mi persona allá en el Perú, donde compartimos información, igual la Fuerza Aérea de Chile, con gente civil que estamos ahí. Hacemos ese intercambio de información, se trabaja con militares, pero lastimosamente acá en Bolivia no quieren, o sea, están muy cerrados a aquello, pero también los medios deberían dar paso a aquello, digamos. Veo, claro, uno más lo ve ahora por internet, TikTok, Instagram, Facebook y todo aquello, ¿no? En cambio, un medio X no dice, bueno, vimos ovnis allá en tal lugar y bueno, a ver qué pasa. O sea, hay todavía en nuestra mentalidad que no estamos muy preparados, pero hay naves que están apareciendo en distintos lugares del mundo. Para cerrar, porque siempre va a quedar, es un tema tan amplio, Juan Carlos, ¿los humanos tenemos que sentir temor o no de estos seres? No, porque ellos vienen en paz. Si quisieran, bueno, no sé si ha visto el otro día una muchacha, una señora, no sé, sí, que tiene visto, con su olla. He visto. Y ahí, bueno, se respeta sus cosas, etcétera, ¿no? Ella está hablando de una invasión y que nos van a hacer daño con todo su disfraz, etcétera, ¿no? Pero si ellos fueran demonios o malos, porque hay grupos religiosos que dicen que son demonios, etcétera, ya nos hubieran invadido. Nosotros todavía somos primitivos a comparación de ellos. Ellos están millones de años adelantados mentalmente, espiritualmente y tecnológicamente. Entonces, ellos sería como aplastar un hormiguero. Ya lo hubieran hecho hace tiempo, pero no. Como ellos respetan la vida y nos respetan como criaturas que estamos evolucionando, no nos van a hacer daño. Sí, nos están viendo como cuando uno tiene su niño, ¿no? Pequeñito, hijito, no vas a meter los dedos al enchufe, te puede pasar eso, no chupes helado, está haciendo frío, y no nos hacen caso, bueno, allá ellos, es igual, ellos nos ven, nos observan, más que endiosarlos, porque nunca hay que endiosarlos, él mismo, mi guía me dice, no somos dioses, somos sus hermanos mayores, o sea, somos aquellos que los protegemos y queremos que ellos, ustedes, nosotros estemos avanzando como criaturas, ¿no? Entonces es eso, no son dioses tampoco, no son malos y tampoco son demonios. Bien, muchas gracias. Muy amable Juan Carlos por haber compartido con nosotros este espacio y a usted también muchas gracias por ver este primer episodio de nuestro segundo ciclo de La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias.